¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de Matemáticas 2. En esta ocasión vamos a ver el tema de elementos de la circunferencia. Vamos a arrancar con los conceptos más importantes y la diferencia, más que nada la diferencia que hay entre circunferencia y círculo. Dentro de estos conceptos a veces se manejan eh, de igual manera, aunque hay una diferencia entre ambos conceptos. La circunferencia es una curva plana cerrada cuyos puntos están a igual distancia de un punto interior llamado centro, mientras que el círculo es el conjunto de puntos interiores de la circunferencia. Vemos aquí los dos esquemas, ¿verdad? La circunferencia viene siendo esto, o también se le conoce como el contorno del círculo, ¿verdad? Al cual tiene diferentes elementos, ahorita los vamos a analizar. Y esto es la circunferencia y el círculo es el conjunto de puntos interiores, ¿verdad? Y ese es el conjunto de puntos interiores de la circunferencia. Todo esto que está aquí en color amarillo, eso es a lo que se le conoce un círculo. En la vida cotidiana podemos ver ejemplos muy claros de la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, un anillo, ¿verdad? Un anillo es un ejemplo de una circunferencia. Y por ejemplo, una moneda, ¿verdad? Ya ven que está rellenita, ¿verdad? Está rellenita la moneda, pues ese es un ejemplo de un círculo, ¿vale? Los segmentos y rectas de la circunferencia, pues ya ustedes ya los conocen, lo vienen viendo desde la educación primaria. El primer elemento de la circunferencia es el radio, ¿verdad? Que viene siendo este que está aquí es el radio, ¿verdad? Esa es cualquier segmento, ¿verdad? O cualquier segmento de recta que une al centro con un punto de la circunferencia. En este caso es el segmento OA, ¿sí? El segmento que va del centro a cualquier punto, ¿sí? No nada más es este, puede ser este otro punto, puede ser este otro. A eso se les llama radio. El diámetro, bueno, pues es el segmento de recta cuyos extremos son dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Podemos decir que el diámetro es la cuerda mayor, ¿sí? O es la mayor cuerda. En este caso está determinada por los puntos BC. Este segmento, el segmento BC es el diámetro. Tenemos el otro elemento que es la cuerda, ¿sí? La cuerda es el segmento de recta que une dos puntos de una circunferencia, en este caso D y E, ¿sí? Al igual que el diámetro, también es una cuerda, pero esta no pasa por el centro, ¿verdad? Esta se llama cuerda. El siguiente elemento es la tangente. La tangente es cualquier recta que toca la circunferencia en solamente un punto. Por ejemplo, aquí, miren, esta recta que está aquí, esta recta es la recta HI. ¿Ah? La recta HI toca la circunferencia únicamente en este punto. Entonces, al momento de tocarlo en este punto, pues esta viene siendo una tangente. Después viene la secante, que la secante es una recta que corta, ¿sí? Que corta la circunferencia en dos puntos. En este caso, la corta en F y en G. Viene siendo esta recta que aparece aquí. Esa se llama línea secante o recta secante, como quieran llamarlo. Posteriormente tenemos otros elementos que son importantes dentro de la circunferencia, que son los ángulos, ¿sí? Los ángulos en la circunferencia. Primero vamos a ver qué es el arco. El arco, que es este pedacito, es una porción, como dice aquí, es una porción de la circunferencia, ¿sí? Es una parte de la circunferencia, viene siendo miren, ese segmento curvo se le llama arco, ¿sí? Es el arco, por ejemplo, el arco AB. Y de aquí en adelante, el arco AB lo vamos a denotar con este simbolito de arriba, que es como un arquito, ¿sí? Es para diferenciarlo de un segmento, ¿sí? El ángulo central. El ángulo central es aquel cuyo vértice coincide con el centro. Siempre va a estar aquí el vértice en el centro de la circunferencia y sus lados siempre van a ser dos radios, ¿sí? Por ejemplo, el ángulo AOB. El ángulo AOB, fíjense que este viene siendo el ángulo central, ¿sí? Normalmente al ángulo central se le determina, como ya lo vimos en el bloque anterior, con la letra alfa, ¿sí? Con la letra alfa. Entonces ese sería el ángulo central. Y fíjense que aquí está formado por dos radios. Este es un radio y este sería otro radio. Y pues ya la abertura que tenga, bueno, pues ya. Ese sería un ángulo central, ¿de acuerdo?
Bien, posteriormente tenemos el ángulo inscrito, ¿sí? El ángulo inscrito. ¿Qué es el ángulo inscrito? El ángulo inscrito es aquel cuyo vértice es cualquier punto de la circunferencia, cualquier punto, y sus lados vienen siendo dos cuerdas. Chequen ustedes acá, fíjense que esta es una cuerda y esta es otra cuerda también, ¿verdad? La cuerda DE y la cuerda CD forman lo que viene siendo este ángulo. Fíjense que el vértice está sobre la circunferencia y este se le llama ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel que está formado por dos cuerdas. El ángulo central por dos radios, ¿sale? Al ángulo inscrito también se le denota con la letra beta, la letra del alfabeto griego, ¿verdad? Beta. Y tenemos también por acá el ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito es aquel cuyo vértice es un punto de la circunferencia, también es un punto de la circunferencia el vértice, pero a diferencia del inscrito, ese está formado por una cuerda, ¿verdad? O más bien por una secante, perdón, por una secante y una tangente, ¿verdad? Por una secante y una tangente. ¿Sí? Esta es la tangente y esa sería la secante. Normalmente también al ángulo seminscrito se le denota con la letra delta, ¿sí? Con la letra delta. Entonces, con la letra alfa para el ángulo central, con la letra beta para el ángulo interno y o interior, perdón, inscrito, perdón, y con la letra delta el ángulo semi-inscrito, ¿de acuerdo? Bien, para llevar a cabo algunos ejercicios, ¿verdad? Es importante que tomemos en cuenta estas propiedades, ¿sí? Las propiedades que a continuación se muestran, ¿verdad? Para la medición de ángulos en la circunferencia. Aquí tenemos nosotros, son 10 propiedades, ¿sí? Y es importante que tomen nota de cada una de ellas. Por ejemplo, en esta, miren, en esta es un ángulo central, si ya lo observaron, ¿sí? Es un ángulo central. Un ángulo que es central en una circunferencia tiene por medida el arco que lo determina, o sea, siempre van a ser iguales. Si este ángulo, que es un ángulo central, midiera 60 grados, el arco AB también mediría 60 grados. ¿Estamos? Es decir, que el ángulo central y el arco que lo determina van a valer lo mismo. ¿Sí? Esa es la primera propiedad o la primera ley o la primera fórmula, como quieran llamarlo. La que está en rojo viene siendo como la formulita, ¿sale? Acá tenemos la segunda propiedad. La segunda propiedad nos habla de un ángulo inscrito. Fíjense que está formado por dos cuerdas, la cuerda AB y la cuerda AC. Entonces, este sería beta. El ángulo, dice, un ángulo inscrito en una circunferencia tiene por medida la mitad del arco que lo subtiende. ¿Qué quiere decir? Pues que este ángulo, el ángulo beta, va a valer la mitad del arco BC, ¿sí? Es decir, que el ángulo BAC, el ángulo BAC, o sea, que es igual a beta, va a valer la mitad del arco BC. Es decir, si BC valiera, por ejemplo, 60 grados, un ejemplo, entonces el ángulo beta valdría 30, o sea, la mitad, ¿de acuerdo? Ese es el segundo, la segunda propiedad. Vamos con la tercera. La tercera propiedad dice que un ángulo semi-inscrito, fíjense bien que el ángulo semi-inscrito viene siendo en una circunferencia, tiene por medida la mitad del arco que subtiende a su correspondiente ángulo central. A ver, vamos a ver esto que nos acaban de pedir aquí. Este ángulo es un ángulo semi-inscrito, ¿sí? Que es delta. Y este ángulo que está acá es un ángulo central, está formado por este radio, el radio OB y el radio OA. Entonces este es el ángulo central. Lo que nos están diciendo es que la medida, fíjense bien, del ángulo BAC, que viene siendo el ángulo delta, es igual al arco AOB, o sea, el ángulo central que está aquí, entre 2, ¿sí? O la mitad. Podemos ponerlo también de esta manera. El ángulo BAC es igual al arco AB, porque acuérdense que el arco y el ángulo central valen lo mismo, ¿sí se acuerdan? Por la propiedad número 1.
Entonces el ángulo alfa y el arco AB, pues valen exactamente lo mismo. Entonces, por eso es aquí el arco AB entre 2. Entonces, como quieran llamarlo, ¿sí? Ya sea que tengo el ángulo o ya sea que tenga el arco, ¿vale? Vamos con el número 4. El número 4 dice que los ángulos inscritos en una circunferencia subtendidos por el mismo arco serían iguales. Por ejemplo, aquí, miren, chequen en esto. Eh, el, el, el ángulo que en este caso voy a llamarlo yo beta, ¿sí? El ángulo beta, que está formado por la cuerda ABC y por la cuerda CD, ¿sí? Va a ser igual a el arco CD entre 2. Acuérdense que este arco, ¿verdad? Que es el que determina a este ángulo inscrito. Pero resulta de que este arco también pertenece a este otro ángulo inscrito que está acá, que es el ángulo inscrito A, que lo voy a llamar, digamos, eh, teta, por ejemplo. ¿Sí? Otra letra del alfabeto griego para diferenciar estos dos ángulos. Pero sabemos de que estos dos ángulos van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Pues porque vienen subtendidos del mismo arco, de acuerdo a la definición que viene acá. ¿Sí? Entonces, esa es la definición. Dice que el ángulo CBD va a ser igual al ángulo CAD. CAD, ¿de acuerdo? Van a ser iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están subtendidos por el mismo arco. Este arco es común tanto para este ángulo inscrito como para este otro ángulo inscrito. Vamos con el número 5. Todo ángulo, fíjense bien, todo ángulo inscrito en una circunferencia y subtendido por una semicircunferencia es recto. ¿Qué quiere decir esto? Pues si ustedes se fijan, tenemos aquí el centro, justo aquí tenemos el centro de nuestra circunferencia, y estamos viendo que aquí tenemos el ángulo B, por ejemplo. El ángulo B está formado por esta cuerda, la cuerda AB, y está formada por esta otra cuerda, que es la cuerda BC. Si ustedes se fijan, esta línea o este segmento que une a A con C, pasa exactamente por el centro de la circunferencia. Es decir, que divide a la circunferencia en dos partes iguales. Por lo tanto, todo este arco, ¿verdad? Valdría 180 grados. Entonces, si este arco, el arco AC vale 180 grados, pues entonces este ángulo sería recto. ¿Estamos? Sería recto, o sea, es decir, que valdría 90 grados. Por esa razón aquí dice el ángulo ABC, el ángulo ABC es igual a la mitad, fíjense bien, un medio es igual a la mitad del arco AC. Y como el arco AC vale 180, ¿por qué vale 180? Pues porque esta línea recta corta exactamente o divide la circunferencia en dos partes iguales, pasa por el centro, es un diámetro. Entonces, ABC va a ser igual a un medio de 180 grados, que es el valor del arco AC. Y 180 por 1 son 180 y 180 entre 2, pues vale 90. Por esa razón este ángulo, el ángulo B, vale 90 grados. El ángulo ABC vale 90 grados. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Estamos con la introducción. Ahorita vamos a hacer los ejercicios, ¿sale? En el número 6, la propiedad número 6 nos dice lo siguiente. Los ángulos opuestos de un cuadrilátero, ¿sí? Los ángulos opuestos en un cuadrilátero inscrito, acuérdense que era el que estaba en el interior de una circunferencia, ¿sí? Son suplementarios. ¿Qué significa que son suplementarios? Pues que suman 180 grados, ¿vale? 180 grados. Entonces aquí nos quedaría que el ángulo ABC, o sea, este de aquí, que no sé si se alcance a ver, ese ángulo más la medida, digamos que aquí es la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo ADC, o sea, esta otra medida, estos dos, ¿sí? Los ángulos, si se fijan, son opuestos. Este es opuesto a este, ¿sí? En este cuadrilátero. Y si nosotros sumamos este más este, nos tiene que dar 180 grados, ¿sí? Es esa propiedad la número 6. La número 7
Los ángulos opuestos por el vértice que determinan dos cuerdas de una circunferencia que se cortan tienen por medida la semisuma. La semisuma significa que es la suma y entre dos. Eso significa semisuma. De los arcos limitados por sus lados. Es decir, nosotros aquí tenemos dos líneas, dos segmentos o dos cuerdas, la cuerda AC que se corta con la cuerda BD. Bueno, pues si ustedes se fijan, se forma ahí dos ángulos que son opuestos por el vértice, el ángulo A y el ángulo A. Bueno, pues el ángulo A o este ángulo, el ángulo A va a ser igual a este arco, el arco AD, este arco, el arco AD, más el arco BC dividido entre 2, ¿de acuerdo? Es decir, se van a sumar, aquí se van a sumar, ¿vale? Este arco, el arco AD más el arco BC entre 2. Eso es lo que quiere decir este, esta propiedad. También algo muy importante, si ustedes se fijan, es un punto interior, ¿va? Está un punto interior que está formado por la intersección de esas dos cuerdas. Vamos con la número 8. La número 8 tiene que ver con el ángulo formado, el ángulo exterior, ¿verdad? Es un ángulo exterior. El ángulo formado por dos secantes, fíjense bien, estas dos son líneas secantes, ¿sí? Que se cortan fuera de una circunferencia, tiene por medida la semidiferencia. Aquí es semidiferencia, aquí sí es una resta dividida entre dos, eso es lo que significa una semidiferencia. De los arcos que los subtienden. Por este lado, decimos que el ángulo A, que viene siendo este ángulo de aquí, el ángulo A, va a ser igual al arco AE. Es este arco AE, es el arco siempre va a ser el arco más grande, digámoslo de esta manera. Este ángulo está determinando a este arco que está aquí y al arco BD, el arco AE y el arco BD. Y si ustedes se fijan, el arco AE es mayor que el arco BD. Entonces va a ser el arco AE menos el arco BD dividido entre 2. ¿Sí? Un medio dividido entre 2 prácticamente es lo mismo. Ya les había comentado eso. ¿Sale? Entonces, para que tomen precauciones acerca de cada una de estas propiedades. Vamos con la número 9. La número 9 dice, si se tienen dos rectas tangentes, esta que está aquí, esta recta tangente y esta otra que también es tangente en los puntos A y B respectivamente, desde un punto P exterior, que es este punto P, a una circunferencia con puntos de tangencia en A y B, entonces los segmentos, fíjense bien, los segmentos PA, de aquí a aquí, PA y segmento PB van a ser iguales, ¿de acuerdo? Estos dos segmentos siempre van a ser iguales. Vamos con la número 10 y es la última propiedad. La número 10 dice, si se tienen dos circunferencias, ¿verdad? Que se cortan y dos rectas tangentes desde un punto P exterior a ambas circunferencias con puntos de tangencia en C, D, E y F, C, D, E y F, ¿sí? Esos son los puntos de tangencia, respectivamente. Entonces, los segmentos CD, este segmento de aquí, CD, y el segmento EF van a ser iguales también, ¿de acuerdo? Entonces, para que quede